Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que nos encontramos con las personas que inciden en la vida pública de Tamaulipas. Estamos en pleno proceso electoral, hace poco más de una semana empezaron el momento más intenso de las campañas, porque arrancaron los comicios locales con las candidaturas para las alcaldías, las diputaciones locales, ya estaban en marcha la presidencial, las senadurías y las diputaciones federales. Hoy nos acompaña la candidata Blanca Ansaldúa, candidata a la diputación local por el distrito 14 en Ciudad Victoria, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Candidata, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, Blanca, un gusto que estés aquí. Gracias. Candidata, ¿qué balance hace de estos primeros 9, casi 10 días de campaña? Bueno, el balance es que vamos muy bien, estamos encontrando mucha empatía con mucha gente, para beneplácito, y déjenme compartirles que en cuanto digo soy Blanca Ansaldúa, soy su candidata por este distrito, soy maestra, trabajo en la escuela normal, entonces hay una sonrisa y me dicen, ¿es maestra? Sí, soy maestra. Entonces hacemos como lo que decimos coloquialmente, hacemos un clic, ¿no? Y entonces les invito a sumarse a este proyecto. Hablamos de los candidatos de Morena, en este caso yo voy en una coalición con el PT y con el Verde. Hablamos de los beneficios que se han obtenido con el partido de Morena, nuestro gobernador, el trabajo que se ha venido haciendo, el lado humanista también, ¿no? que se tiene con el DIF. En fin, es muy agradable escuchar a la gente que muchas veces nos dicen, muchas gracias, aquí no nos falta ni la luz, aquí pasa la basura, etcétera, etcétera. Hay espacios, obvio, donde sí nos dicen, nos hace falta esto y estamos tomando nota. Por las tardes vemos a Lalo, platicamos con él y entonces Lalo va con las solicitudes que se nos hacen, las va dando respuesta, me manda fotografías donde está y luego parte de mi equipo va al día siguiente o al tercer día a verificar si se atendió la petición. De tal manera que yo les digo que es que las maestras somos así. Las maestras y los maestros damos la clase, dejamos tarea y volvemos a revisar. Claro. Entonces, bueno, yo agradezco esta oportunidad que ustedes me dan en este importantísimo medio de tantos años sirviendo a la sociedad no victorense, sino a la sociedad tamaulipeca, que me den la oportunidad de estar en contacto con ellos. Gracias. Blanca, después de un agitado proceso de selección al interior de Morena, ¿cuál es el balance actual en el partido? ¿Ya volvió la calma, ya volvió la armonía? ¿Cómo está la comunicación entre los candidatos? Bueno, lo que tú dices es cierto. O sea, hubo mucha efervescencia política, como es normal, de pues quienes se sienten que lo merecen o que lo merecen más o que se sienten desplazados, pero bueno, en este caso, en lo personal agradezco mucho a quienes tomaron la decisión hacia mi persona. Son muchos años en los que vengo trabajando a favor de la sociedad y bueno, en este momento gracias a la tecnología pues se hacen grupos de WhatsApp, hemos tenido encuentros personales en donde nos reunimos, en donde recibimos capacitaciones y luego también en los chats nos vamos apoyando con lo que está ocurriendo o nos dicen, oigan, me está surgiendo esto, ¿cómo ustedes están tratándolo con la ciudadanía? Y entonces eso hace mucha empatía, hace que nos estemos haciendo muy fuertes entre los candidatos que andamos en este momento, en este caso a diputados locales, y vamos, creo que muy bien. Y obvio, es como tú muy bien lo acabas de decir, pues es el momento de las inquietudes personales, de las cuestiones grupales, pero creo que todo se tiene que ir acomodando y nos lleve a feliz término. En estos primeros recorridos
¿Qué respuestas ha obtenido en las colonias, en fin, en los barrios que ya ha caminado? ¿Cuáles son los principales temas que están en el pulso ciudadano? Bueno, los principales temas que hay ahorita son la falta del agua que todos conocemos, ¿verdad? El acueducto me tocó también en suerte vivirlo, porque lo hizo el ingeniero Américo Villarreal Guerra, el entonces gobernador, y yo era la directora general de Cultura. Y me tocó el arranque, la construcción, y en las reuniones que se tenían de gabinete, él nos decía que en 30 años Victoria no iba a batallar por el agua. Y efectivamente así fue, pero cuando te dicen 30 años, tú dices, falta muchísimo, pero se llegó rápido. Y entonces tenemos otra vez el problema, y entonces ahora le toca a su hijo atender esta demanda. Lalo Gataz envió a la Secretaría de Hacienda el proyecto con el presupuesto, y a nuestro actual gobernador, al doctor Américo Villarreal Anaya, le tocó gestionar el recurso, que ya tenemos una parte, y entonces más o menos en 2 semanas estará arrancando la construcción del acueducto, que dará otros 30 años de servicio para la capital del estado, ¿no? ¿Y eso la gente lo sabe en las colonias? ¿Está consciente de los avances que lleva hasta ahora? Estamos platicando, porque normalmente lo que hacemos es que en las tardes, después de un gran recorrido, terminamos en una pequeña tarima en la que, aunque se les va platicando, hay otra gente que dice, sí, Lalo, ya vi en la tele cuando lo dijiste, muchas gracias, etcétera, etcétera. Y además están también solicitando, pues, que a veces lo que se le llama tandeo, que un día te toca el agua, otro no, etcétera, pues que tengamos paciencia, porque sí es un tema complicado, pero también se están mandando las pipas de agua hasta los hogares, ¿verdad?, donde se requiere que llenen los tinacos para las necesidades, claro, de la familia, ¿verdad? Pero la respuesta ha sido muy buena. Desde aquí nuevamente reiteramos la comprensión, su comprensión, porque además, muchachos, les quiero platicar algo. Ustedes dos están muy jóvenes y quiero decirles algo. Nos quejamos la falta de agua. Sin embargo, nos hace mucha falta la cultura del agua. Por ejemplo, seguimos barriendo, no regando, perdónenme, barriendo las banquetas a manguerazos. Y eso podemos hacerlo con el agua de las lavadoras, no mandarla al desagüe, sino sacar el agua y con eso regar nuestras banquetas, regar nuestras plantas, y entonces reciclamos el agua, porque la verdad nos hace falta mucha conciencia. Por una parte es eso, pero por otra parte es que hay un colectivo de jóvenes en Victoria que se llama precisamente Colectivo Victoria Verde. Ellos me presentaron un proyecto que yo lo hice propio y lo estoy promoviendo mucho, y ahora quiero que me permitan comentarlo con la audiencia. Nos están pidiendo que donemos 1000 árboles, pero no cualquier árbol, porque a veces nos empeñamos en tener, por ejemplo, aquí hay gente que está sembrando aguacate, pero aguacate Hass, y entonces se acercan con nosotros y me dicen, es que mire de qué tamaño está y necesitamos fertilizante, pero me acerqué a los especialistas en el tema del aguacate Hass y ellos me dicen, no, aquí lo que les hace falta es horas frío. ¿Qué quiere decir? Que tenemos frutas que requieren del frío, ¿sí? Como el aguacate Hass, como el durazno, como la manzana, aunque sí hay variedades de durazno que es pequeñito,
que es sabroso, pero no es el durazno ese que nos traen de California, que nos traen del norte, etcétera. El de las películas. Y que los vemos mucho en las películas o que los vemos enlatados, porque requieren ciertas características ambientales, ¿no? Ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que se necesita en Victoria? Necesitamos, amigos, plantar árboles de nim, plantar flamboyanes, plantar, anacagua y plantar ébano. ¿Por qué? Porque esas son variedades que son resistentes a temperaturas extremas, es decir, aguantan el mucho frío y aguantan temperaturas altas y falta de agua. Entonces, yo les pido que nos apoyen con que en sus patios, si tienen algún terreno, nos apoyen a plantar este tipo de árboles. ¿Por qué? Porque eso hace, primero, que nos den sombra. Segundo, la evaporación del agua que tiene esta planta hace que llegue hasta las nubes y nos regresen en forma de lluvia. Eso es lo que nos dicen los especialistas. Entonces necesitamos todos cooperar para el tema del agua. Correcto. Candidata, además del tema del agua, que es un tema muy delicado para la ciudadanía, ¿qué otras demandas le ha dado la población en sus recorridos? Bueno, miren, déjenme decirles, la gente está solicitando porque si bien es cierto que hasta ahorita le agradecen a Lalo que haya cambiado aquellas luminarias que están fundidas y que les metan otro tipo de lámpara que dé más luz. Esto porque ellos dicen por la inseguridad, porque aunque son en las colonias, hay gentes humildes, por increíble que nos parezca, se han metido a robarles lo poco que tienen. Entonces ellos dicen, por lo que más quieran, pongan los focos, aunque sea en las esquinas. ¿Por qué? Porque a veces vienen muchachos, se juntan ahí, hacen maldades, y un montón se animan a hacer maldades, y entonces entran a las casas, entran a robar, en fin, una serie de cosas. Que ya Lalo, como les decía en un momento, yo le reporto el día a día y está mandando poco a poco, solicitando a la actual administración, porque ustedes saben que él está en funciones, lo solicita y poco a poco se va subsanando. Cuando es algo que requiere de mayor inversión, él ahorita no puede hacer gran cosa. ¿Qué es lo que él está ofreciendo? Que el día después de la votación, que es el día 3, y que él regresa a estar en funciones, él se está comprometiendo con aquellas cosas que en este momento no es posible. Candidata, lo decía usted al inicio, pues usted proviene del magisterio, está muy identificada con el gremio magisterial, con el sindicato también. ¿Cómo ven la relación de la 4T con los maestros del país? ¿Cuál ha sido esa relación? Bueno, miren, déjenme decirles que Tamaulipas fue el primer estado, la primera sección, en este caso la 30, que se pronunció a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Todavía estaban en la interna, digámoslo así, todavía estaban, no estaba decidido, digamos, no estaban las encuestas terminadas, y entonces no se había definido quién sería, quién encabezaría la cuarta transformación. Y la sección 30 y el magisterio de Tamaulipas se pronunció a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos muy contentos, obviamente, porque sabemos que va a llegar alguien, si el voto de la ciudadanía nos favorece, y con la voluntad de Dios, porque soy creyente. Entonces, pienso que llegaremos quienes en este momento estamos contendiendo, porque las mujeres somos determinantes, las mujeres somos decididas, las mujeres somos comprometidas, las mujeres vamos más allá de lo que a veces las fuerzas
nos dan o nos permiten. Y estamos seguros que con la doctora Claudia Sheinbaum tendremos una buena dirección, una buena guía para llevar a este país a mejores estándares de vida, definitivamente. Hemos encontrado en el señor gobernador mucho apoyo. Ha habido ya mucha cercanía entre el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, que es el líder de la sección 30, entre el señor gobernador, porque lamentablemente hay mucho rezago que no es culpa de esta administración. Hay mucho rezago desde administraciones anteriores, me refiero administrativamente en la Secretaría de Educación, que no se atendieron. Hubo desvío de recursos en cuanto a las plazas, no llegaron a los maestros que deberían de llegar. Ocupan las plazas gente que no tiene preparación para ello, y ese era el malestar que había en Tamaulipas. Actualmente, gracias también a la voluntad de nuestro gobernador, del doctor Américo, gracias a que dio instrucciones a la maestra Lucía Imé, se ha avanzado mucho en ese rezago. Había falta de pago, había cambios de techos financieros que se tenían que realizar, zonas caras que no estaban acorde al beneficio, al sueldo que se recibían, pero se está avanzando. ¿Todavía tenemos por ahí pendientes? Sí, pero realmente es poco tiempo el que se lleva trabajando conforme a tantos años que teníamos olvidado al magisterio. ¿Y cómo ve el ánimo de los maestros? No, los maestros están muy contentos. Los maestros me escriben a mi WhatsApp, los maestros me escriben en mis redes sociales, que estoy como Blanca Ansaldúa, y por ahí les encargo que nos den like, que compartan en nuestras redes, lo más que puedan, compartan. Yo, perdónenme que se los tenga que decir yo, pero no tengo quien hable por mí. Claro. Soy una mujer de resultados. Nadie podrá decir que cuando he tenido una responsabilidad no he cumplido. He dado resultados a donde he llegado y a donde me han permitido estar. Por lo tanto, sé que si cuento con el voto de todos ustedes, desde el Congreso ayudaré a gestionar los recursos que harán falta para la segunda línea del acueducto. Gestionaré recursos para educación, gestionaré recursos para más y mejores proyectos que lleguen y beneficios a la ciudadanía, pero hay otra cosa, no solamente se trata de que hagas leyes, no solamente que hagas iniciativas, no solamente que consigas recursos. Tenemos que hacer desde el Congreso que se cuide, que si el recurso fue para que una escuela rural tenga sus baños y nuestros niños no vayan a hacer sus necesidades al monte, por ejemplo, que van a decir que exagero, pero eso ocurre, tenemos que vigilar que ese recurso llegue a donde fue, para donde fue aprobado, que llegue a las escuelas, que llegue al acueducto, que llegue a la pavimentación, es decir, a donde fue etiquetado, que llegue, y que no se nos desvíen dichos recursos, porque necesitamos avanzar en lo que nos hemos propuesto. Y estamos ahí para ayudar precisamente a los ayuntamientos y ayudar a nuestro gobernador, al doctor Américo Villarreal Anaya y a su señora esposa, a que le cumplan a los tamaulipecos. Estoy segura que lo harán, porque los conozco, porque trabajé al lado de su padre, un hombre visionario, y este muchacho, yo le digo muchacho porque lo conocí muy joven, lo heredó, le viene de familia. Entonces, estoy segura de que si el voto nos favorece, haremos grandes cosas con Lalo Gataz, Blanca Ansaldúa y el doctor Américo Villarreal para la capital de Tamaulipas. Blanca, como lo mencionaste, eres una funcionaria con una amplia trayectoria
y has tenido diversos cargos en el sector público, te quisiera preguntar, ¿cómo ha cambiado del inicio de tu carrera a la actualidad la forma de hacer política en el país y en el Estado? Bueno, déjame decirte, muy buena pregunta, pero a la distancia, pues de entrada no teníamos celulares. Teníamos el teléfono en casa, pero hasta que llegabas te enterabas y veías el montón de recados, el montón de llamadas que había que regresar las llamadas. O llegabas a las oficinas y entonces ahí te estaba la gente esperando, ahí tenían las llamadas y entonces había que atender, había que sacar el trabajo, es decir, había muchísimo trabajo que hacer. Era muy difícil llegar a las comunidades, sobre todo cuando nos tocaba, en aquel entonces era el 4º distrito, ahora lo conocemos como el Altiplano Tamaulipeco, pero entonces era muy complicado hacer política, muy complicado llegar a la ciudadanía. Ahora es muy fácil. Hace un momento le digo, síganme en mis redes, denme me gusta, compartan mucho, pero porque tenemos toda esa tecnología y tenemos que aprovecharla, pero tenemos que aprovecharla para bien. Dejémonos de estar haciendo llamadas a la Cruz Roja, dejémonos de estar haciendo llamadas a los bomberos porque gastamos gasolina que no tenemos, porque quizá tengamos una emergencia y la ambulancia anda tratando de localizar algo que no existe, un accidente que no ocurrió. Entonces necesitamos tener una ciudadanía más informada y necesitamos que la gente que nos gusta la política, que estamos en el servicio público, tenemos que estar más cerca de la población, tenemos que estar más en comunicación para poderlos ayudar. ¿Saben qué nos hace mucha falta en Victoria? Mucha educación vial. Llegamos a las escuelas y aunque haya topes, casi volamos en los coches, me ha tocado verlos. Es muy lamentable que aquí nos vale gorro, atropellamos niños, pero algunos cruzan la frontera, los que tienen la visa, y apenas cruzan y la basura la ponen en su carro. Aquí bajamos el vidrio y le damos vuelo a la calle. Pero pasamos a donde dice que a tantas millas y le bajamos. Aquí no. Nos hace mucha falta educación vial, pero ¿saben qué? Esa es responsabilidad de los padres de familia, no es responsabilidad del ayuntamiento. Necesitamos que desde el hogar el padre ponga el ejemplo, el padre vaya despacio, porque cuando los hijos crecen ya vieron que el papá nos valía gorro, le dábamos al acelerador y topara donde tapara. No, este mundo no puede nada más ser de unos cuantos. En este mundo vivimos todos y por lo tanto todos tenemos que cooperar. Hagamos de Victoria algo que ustedes vivieron de chiquitos, una Victoria limpia. Éramos una ciudad amable, porque aunque nos tocara el alto, si había gente que iba a pasar, nos deteníamos y les dábamos el pase. Ahora vemos que ya está en amarillo y pareciera que la instrucción era písale antes de que se ponga el rojo. El amarillo, por Dios, es para que te vayas deteniendo, porque si no va a ocurrir una desgracia. Entonces yo le pido desde aquí, como Blanca Anzaldúa, como candidata a diputada por el Distrito 14, entre todos hagamos una buena ciudadanía para nuestros hijos. Candidata, hablando un poco, fíjese, relacionado con el civismo, la legislatura 65, la que está por terminar este año, pues se ha caracterizado quizás por falta de civismo, falta de política. Ha habido una parálisis legislativa debido a una polarización pues extrema, ¿no? que llegó en esta legislatura. ¿Cómo visualiza la que viene, la que a usted le tocaría integrar en caso de que el voto la favorezca? ¿Y cómo se visualiza usted como diputada? Miren, de entrada déjenme decirles que pareciera
que se nos olvida que nos debemos a quienes votaron por nosotros. Que llegando al Congreso, yo estoy de acuerdo, y de hecho por eso hay bancadas, para ponerse de acuerdo, pero nos debemos a quienes voten por nosotros. Nos debemos a quienes nos llevaron ahí. Otra cosa, ya estando ahí, no se vale que digamos, yo pasé por tu casa y tú tenías una lona del otro candidato. ¿Sí? Entonces, no se vale que haya revanchismos. Estamos ahí para gobernar, para legislar, para todos. Muy lamentable que haya esos pleitos. Muy lamentable que por encima del bienestar que debe de prevalecer para la ciudadanía, se estén peleando por el bienestar propio y por el bienestar de los propios partidos. Estoy de acuerdo, nos debemos a los partidos, pero nos debemos a la ciudadanía. Estamos ahí para eso. Yo me visualizo en un Congreso con mucha armonía para trabajar en paz, no para insultarnos, sino para dirimir las diferencias, pero para llevar el beneficio a toda la ciudadanía en general. Porque de veras hay colonias que necesitan tanto como no tienen ustedes una idea. Hay ancianos que viven solos, que da tristeza. Da tristeza ver cómo viven y les preguntas, ¿tus hijos dónde están? No, mis hijos se fueron para Estados Unidos y yo ya no sé de ellos. Viven solos, de 80 y tantos años, abandonados. A veces ellos dicen, tienen su beneficio de sus 65 y más, y es válido. Ya trabajaron toda una vida, ayudaron a forjar lo que tenemos como México, como Tamaulipas, como Victoria. Se lo merecen. Pero a veces hay vivales que les hacen sus mandados y no se juntan ni con el pan ni con el dinero que les dieron para encargar el cafecito, la frutita, y no se vale. Pero eso también es falta de civismo, es falta de que a los padres no encaucemos a nuestros hijos. Yo creo que si todos hacemos la tarea que nos toca, tendremos la capital que merecemos, la capital que añoramos y la capital que podemos tener. Yo en este momento, si ustedes me lo permiten, yo estoy haciendo equipo con Lalo Gataz y yo quiero pedirles desde aquí que pensemos el voto, que dejemos que Lalo continúe, ya trae una primera parte, que el dinero no ha sido fácil porque era poco el ingreso que se tenía per cápita para la capital tamaulipeca. Gracias al Fondo de Capitalidad, ahora tenemos un poco más de recurso. Pero también les pido el voto para Blanca Anzaldúa. Sé que no los voy a defraudar. Sé que daré más del tiempo que me corresponde. Porque yo lo que les digo en mis caminatas, yo no nada más vengo por el voto. Yo voy a regresar porque quiero verlos mejor que como están ahorita. Y solo lo podemos hacer trabajando. ¿Cómo? Ustedes diciéndome qué necesitamos y yo gestionando. Por eso mismo creo, a veces las caminatas no nos dan el tiempo suficiente, hay gente que llegamos a sus casas y están trabajando, entonces no las podemos ver. Ojalá que por este medio nos vean, porque sé que tenemos un gran alcance. Quiero agradecerle al Expreso, quiero agradecerle a estos jóvenes que están aquí conmigo y que me dieron la oportunidad de estar este día con ustedes para pedirles que razonemos el voto, que estamos en el camino correcto, estamos
Morena está apoyando a los que menos tienen. Denme la oportunidad porque sé que no les voy a fallar. Ahora que menciona, candidata, el tema del Congreso, ¿hay alguna agenda de temas pendientes que haya platicado con el alcalde Lalo Gataz sobre lo que se tiene que hacer desde el Congreso del Estado? Bueno, el problema ahí de respecto con Lalo es precisamente eso, que no se ha trabajado de manera conjunta para gestionar los recursos que se requieren. Es decir, no es desde el Congreso que se tiene que decir, voy a pavimentar esta calle porque no me corresponde. Pero sí, Lalo trae el pulso porque en esta primera etapa que él tuvo la oportunidad, pues teníamos lamentablemente Victoria sus calles muy deterioradas, las principales sobre todo, no había luz, una serie de cosas. 4 camiones de basura que recibió para todo Victoria, pues la verdad es imposible, ¿verdad? Gracias al apoyo del gobernador, ahora se tienen más camiones. En esta primera parte, ¿qué se hizo? Lo que él ha hecho, y me ha tocado ver, es que las principales arterias fueron rehabilitadas. Y es correcto. ¿Por qué? Porque es donde tenemos la mayor carga vehicular. Es donde pasan más micros, es donde pasan más vehículos al día y además también lo que le llamamos nosotros el libramiento, que también estaba en unas condiciones, traes una velocidad moderada, pero llegas a los baches y eso hace pues que ocurran incidentes y accidentes, ¿no? Entonces, Lalo trae ya muy claro lo que falta de iluminación, lo que falta por el agua, ya trae más pipas, necesitamos ir capacitando e ir sobre todo teniendo más capacidad con los bomberos, que lamentablemente también tú los ves y dices, los ves desprotegidos ante un incidente, porque si es, digamos, un incendio grande, no traen con qué cubrirse, no traen mayor equipamiento. También eso nos falta. También nos hacen falta más ambulancias. ¿Qué me corresponde a tu pregunta, hijo? ¿Qué me corresponde como diputada? Gestionar los recursos, etiquetar los recursos, pero que además no solamente vayan en un solo rubro, sino que haya año tras año, equitativamente y de acuerdo a las necesidades, recursos para todas las áreas, para que todas las áreas tengan beneficios. Si bien es cierto, hace un momento que me comentaban sobre educación, ¿tenemos escuelas muy desprotegidas? Sí. ¿El artículo 3 dice que es gratuita y que es obligatoria? Sí. Lamentablemente hay cuotas de padres de familia. ¿Por qué? Porque nos faltan conserjes. ¿Pero por qué? Porque no es posible que el gobernador diga, a ver, les voy a dar más dinero para que se contraten más conserjes. Es desde el Congreso desde donde tenemos que etiquetar ese recurso a la Secretaría y decir, ese recurso es para esto, pero que se etiquete y tenemos que vigilar que sea para eso, que no se desvíe para otras cuestiones. Entonces, eso es lo que corresponde. Gestionar, que se etiqueten los recursos y que los recursos lleguen a donde fueron etiquetados, pero además que también ahí mismo se baje el recurso y se ejerza ese recurso adecuadamente. Eso es lo que hace falta. Candidata, la última pregunta de mi parte ya para ir cerrando. Hablaba usted de su paso por la administración del ingeniero Américo Villarreal Guerra. En ese momento usted estuvo al frente de la cultura en Tamaulipas. ¿Hay algo en sus propuestas legislativas relacionado con la cultura, con el arte? ¿Cómo ve la promoción del arte en Tamaulipas? Bueno, déjenme decirles que cuando el ingeniero Américo Villarreal llega, llego como directora de la Casa del Arte y yo desarrollé un proyecto porque me puse a investigar cómo estábamos de casas de cultura y había casa de cultura en Tampico, había en Nuevo Laredo,
había en Reynosa, había en Matamoros, había en Victoria. Entonces, con esas 5 casas de cultura, yo me puse a trabajar un proyecto para los 43 municipios, pero yo le propuse que hubiera un organismo rector de cultura y le propuse, entregué todo el proyecto y entonces le gustó, me mandó a la Secretaría General de Gobierno, trabajamos durante las noches con los abogados para elaborar la iniciativa de ley para el Instituto Tamaulipeco de Cultura, que no había antecedente, y entonces manda el señor gobernador esa iniciativa al Congreso del Estado, se aprueba, me nombran directora general de ese instituto, organismo público descentralizado, y entonces arrancamos. El ingeniero Américo Villarreal entregó 44 casas de cultura. En Ciudad Victoria tenemos 2 casas de cultura, una en el Fobiste, y la casa que conocemos como la Casa del Arte, y se dotó de guitarras, se dotó de instrumentos musicales de acuerdo. Por ejemplo, en San Carlos se les entregaron clarinetes y tamboras, es decir, de acuerdo a la región fueron los instrumentos para la picota, que se entregaron, ¿no? Exacto, para la picota de San Carlos, sus maestros de danza, sus maestros de cerámica, acá en el 4º distrito que hay muy buen barro, en fin. Y se editaron muchísimos libros en beneficio de, obviamente, nuestros niños y jóvenes, y se rescataron el balcón de Montezuma junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trabajó ese balcón de Montezuma, y también presenté un proyecto para un primer festival cultural en Tamaulipas. Obvio, ha cambiado de nombre. El primer festival, para darle una identidad local, se llamó Festival Cultural en la Costa del Seno Mexicano, porque así era conocido esta parte de la República, o sea, Tamaulipas, el Seno Mexicano. De tal manera que así, después llegaron otros gobernadores, lamentablemente empezaron los 5 años del ingeniero Américo, fueron 5 festivales que se hicieron, y luego el siguiente gobernador quitó esos 5 y fue el primero, y así, cada quien le fue restando. Y es lamentable, y les voy a decir por qué, muchachos. ¿Qué hubiera sido del Festival Cervantino si cada autoridad que va llegando le va moviendo la numeración para que diga y parezca que yo fui? Pero eso ahí está en el Congreso, porque todo el Festival Cultural también está ahí por decreto. Hay una ley que protege a ese festival, que sigue hasta nuestros días, con diferentes nombres. Aquí lo interesante era que en ese entonces llegábamos a los 43 municipios, pero que además, a tu pregunta, ¿qué se ha hecho para la promoción del arte en Tamaulipas? En ese momento, lo que hacíamos era que a los hacedores de la cultura de Victoria los llevábamos a la frontera y los llevábamos al sur del estado. A los hacedores de cultura del norte iban al sur, y los del sur al norte y al centro. Es decir, se conocían entre ellos, los promovíamos, e incluso algunos los enviamos también, y nos los aceptaron en el Festival Cervantino. Se avanzó mucho en esa administración. Entonces, imagínate tú el amor. Yo soy maestra de danza folclórica, fui bailarina de danza clásica, entonces de alguna manera soy hacedora de cultura, me gusta mucho, me apasiona mucho. Imagínate tú lo que no haré si traigo eso en mis venas. Soy una promotora cultural, además de una gestora social,
Claro que desde el Congreso haré mucho por la cultura de mi estado, mucho por los hacedores artísticos de nuestra patria chica. Por supuesto que contarán también con el apoyo desde el Congreso de Blanca Anzaldúa. Muy bien. Como última pregunta, entre la turbulencia política que se ha dado, un claro ejemplo es el Congreso del Estado, ¿cómo lograr la conciliación entre las fuerzas, Blanca? Yo creo que para que haya un pleito tiene que haber 2, y 3 y 4. Yo no quiero en el Congreso de Tamaulipas ver las trifulcas que se ven en otros estados, que se ven en otros países, en donde se dan con todo y no respetan, y no hay respeto ni por los adultos mayores, ni por las mujeres, ni por etcétera, etcétera. Y yo creo que debemos de hacer conciencia, y yo así lo voy a promover, de que somos los representantes del pueblo. Tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros. Creo que todos somos gente preparada. Por eso andamos aquí. Porque somos una gente que tenemos recorrido, que tenemos una profesión, que tenemos educación, y por lo tanto tenemos que demostrar nuestra cultura hacia nuestros conciudadanos. Y como tú muy bien lo acabas de decir, ¿cómo hacer para que toda esa euforia y todo eso tendremos que canalizarlo con proyectos? Si no hay un proyecto rector, si no hay un proyecto que nos una, el proyecto que nos une es Tamaulipas. Si no hay amor a Tamaulipas, va a haber gente que va a querer ver sangre, como luego decimos, ¿verdad? Hay gente que le gusta ver sangre. Pues no, yo creo que habemos varias personas ahí que vamos a pugnar por un Congreso en paz, por un Congreso trabajando por los y las tamaulipecas, y por un Congreso que sea de altura, que haya trabajo, que haya resultados, que haya gestión, y que legislemos por más y mejores leyes en beneficio de los tamaulipecos. Candidata, muchas gracias por su visita. Le quedan todavía un largo tramo de campaña, así es que pues mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, a mi casa, El Expreso, que siempre que vengo me encuentro con grandes amigos como tu señor padre, que hemos recorrido la vida, y además siempre nos ha ido muy bien porque somos gente de bien, somos gente de paz, somos gente que trabajamos para ustedes, la ciudadanía de Tamaulipas. Apóyennos por favor mucho, apoyen al Expreso, apoyen a Blanca Anzaldúa, apoyen a Morena. Muchas gracias a todos. Gracias Pedro. Gracias. Y gracias a ustedes por su participación. Nos vemos en la próxima.